primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. Amén. Leamos lo que el Señor Jesús tiene para nosotros en esta hora. Amén. Dice la escritura: fueron oídas, leamos todos, fueron oídas 17 versículo 31. ¿No había dicho? ¿No? Bueno, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo número 17, versículo 31. Amén. ¿Están ahí conmigo? Leamos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Verso siguiente. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Ahí oremos al Señor. Soberano Jesús, gracias te damos por tu amor, tu misericordia y tus bondades. Te hemos podido adorar, te hemos podido glorificar. Ahora te queremos pedir que por favor hables a nuestras vidas. Edifícanos por medio de tu palabra y permite que corra y sea glorificada y que haga el efecto en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, esta es sin duda una de las historias más conocidas por los lectores de la Biblia. ¿Sí saben de qué historia estoy hablando? De David y Goliat, amén. Y cuando uno mira la historia, bueno, todos conocemos el inicio, un gigante llamado Goliat que estaba provocando al pueblo de Israel y les decía, ellos estaban en guerra y les decía: denme uno para que pelee contra mí, que batallemos, que tengamos un encuentro a ver si es capaz. Era un reto bastante interesante, ¿cierto? Lo asombroso era que nadie en el pueblo de Israel, ningún soldado, ni siquiera el mismo rey Saúl, que era un hombre bastante alto y fuerte por lo que dice la escritura, era capaz de enfrentar a Goliat. La historia avanza y resulta que un muchacho, un joven, se acerca y dice: yo voy a ir a pelear contra él. El filisteo Goliat lo menosprecia porque era un niño, era un joven, no tenía recursos, ni siquiera tenía experiencia en batalla, y lo menosprecia para la pelea. Pero al final usted y yo sabemos que Dios le dio la victoria a David y venció contra el gigante Goliat, y se volvió un hecho icónico en la época y en el momento. Incluso hoy lo recordamos con asombro. Esa es la historia a grosso modo, pero no me quiero detener ahí, la historia como tal, sino el encuentro donde David va y se presenta a Saúl, porque David ya había sido ungido como rey. El profeta Samuel ya había ido hasta Belén, hasta la casa de Isaí, y ya lo había ungido a él como rey, y él tenía en su mente eso. Sin embargo, cuando llega a donde Saúl lo mira con desprecio. Mire lo que dice el último versículo que leíamos: no podrás tú ir contra aquel filisteo porque eres ¿qué? Un muchacho. Eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl prácticamente le dijo: usted no tiene nada que ir a hacer allá. Usted no tiene capacidad, usted no tiene argumentos, usted no tiene digamos los métodos para ir a enfrentar a ese gigante. No sea osado, no sea optimista. Usted seguramente va a ir a morir allá. Y sabe algo, hoy en el ayuno hablábamos sobre el menosprecio que en ocasiones se le tiene a los jóvenes. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice eso porque en todos los entornos sociales a los jóvenes se les tiene en poco. Si se lanza un joven a la alcaldía, ¿qué dicen? No, es que está muy jovencito,
no tiene la experiencia para dirigir, y es verdad. O se lanza alguien muy joven a la presidencia de la República y dicen, no, ese no queda porque le falta ¿qué? Experiencia. O se lanza un joven a un puesto de bastante responsabilidad y muchas personas lo menosprecian. Y hablábamos que es natural que eso suceda porque hay un comportamiento o un común denominador en la población joven, y es que es inconstante. La escritura dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Ese versículo habla de la condición general de la juventud, y si usted analiza es muy cierto. Hay jóvenes que inician proyectos, emprendimientos y no los culminan. Hay jóvenes que inician carreras académicas y se están cambiando de carrera a la mitad. Yo conozco personas así, porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero hay una cosa distinta, y yo quiero, hermano, que usted se grabe esto en su mente. Y es que el joven, el muchacho, el adolescente que se mete en Dios, que tiene a Dios, es distinto, porque el versículo no termina ahí. El versículo dice: sí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, sí, pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alzarán ¿qué? Alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, dele un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Oh, aleluya. Y esa es la condición de los jóvenes que se meten en Dios, de los muchachos que se meten en Dios. Y sabe algo, David era un hombre que estaba metido en Dios, porque ya había sido ungido como el hombre que Dios había escogido para ser el nuevo rey de Israel. Oh, alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Pero ¿sabe algo? David no fue el único joven que venció gigantes o que venció a un gigante. Y se lo voy a mostrar por medio de la Biblia. Mire lo que dice el segundo libro de Samuel, el capítulo número 21. Segundo libro de Samuel, el capítulo número 21. Leamos el verso 16. Dice la escritura en el versículo número 16. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bueno, desde el 15 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Verso 16. ¿Y qué? Esbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Oiga, y mire, estos 300 ciclos de bronce que pesaba su lanza eran aproximadamente 21 kilogramos. ¿Pesado? Muy pesado para que fuera una lanza, que la lanza era un arma que uno tomaba en su mano y ¿qué? Y pues la lanzaba, por eso se llama lanza. Era pesada, es decir que el gigante ese llamado Isbibenob era un hombre fornido, era un hombre grande que tenía cualidades imponentes y además tenía una espada nueva. Pero dice la palabra de Dios, oiga, mire lo que dice la palabra de Dios, y es que cuando Isbibenob vino, mire lo que dice el versículo 17: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo, ¿y qué? Y lo mató. Es decir que hubo otro joven que se llamó Abisaí, que también venció a un gigante. Pero la escritura cuenta de otro, y mire lo que dice el versículo 18 de ese mismo capítulo. Dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Al parecer todos los gigantes eran del combo de los filisteos.
Y dice, entonces Sibecaí Husatita mató ¿a quién? A Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Sibecaí mató a Asaf, que era otro gigante. Pero mire lo que dice el verso siguiente: hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elianán, hijo de Jaereo Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Y sabe cuánto pesa un rodillo de un telar? ¿Usted se ha visto allá en Policarpa, en el centro, los rodillos de un telar? Eso pesa absolutamente bastante. Yo le pongo, no traigo aquí el dato exacto, pero le pongo aproximadamente unos 40 kilos. Eso es pesadísimo. Y dice la escritura que el asta, es decir, el palito de la lanza, pesaba eso. ¿Será que era un hombre imponente? Pero ¿qué pasó? Hubo un muchacho que se llamaba como Elianán, quien lo mató. Pero mire lo que dice el verso 20: después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura. Y mire la característica que tenía este gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Yo le pregunto, si a un gigante a usted se le para con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, ¿será que a usted lo atemoriza? ¿Sí o no? Es un monstruo, como dice el hermano Manuel. Genera rechazo inmediatamente. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 21: este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Y dice la escritura que estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Este gigante no se sabe el nombre, no dice el nombre, pero dice la característica que tenía en su cuerpo. Pero vemos una generación de jóvenes, una generación de muchachos que vencen gigantes. Y por eso hoy yo quiero hablar de una forma muy, pero muy especial a los jóvenes que están conmigo en esta hora. Porque mire, el objetivo de los 5 gigantes y del mismo Goliat era matar a su oponente y así humillar al pueblo de Israel. El objetivo de Goliat y de los otros gigantes no era demostrar que ellos eran más fuertes o demostrar que tenían mayor capacidad bélica en guerra. Esa no era la intención de ellos. La intención de ellos era humillar al pueblo de Israel, hacerlos sentir avergonzados. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero mire que no fue ni siquiera el rey Saúl ni los soldados más experimentados los que vencieron gigantes, sino que un muchachito llamado David y otros jóvenes, Abisaí, Sibekai, Elianán, Jonatán, vencieron a este gigante. ¿Y sabe algo? Hoy en nuestra generación, en el hoy, usted y yo también batallamos contra gigantes. Hoy usted y yo también enfrentamos gigantes en nuestro diario vivir. Y no un gigante de 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, o no alguien muy grande que nos atemorice. No, si se le llega a aparecer alguien ahí, salga corriendo. Yo saldría corriendo. Pero ¿sabe algo? ¿Quiere que le diga cuál es el mayor gigante que usted tiene que enfrentar? Usted mismo. Usted mismo. Porque sí, Satanás es un gigante, claro que sí, y sus artimañas las lanza, pero ¿sabe algo? En el nombre de Jesús de Nazaret, Él ya ha sido derrotado. ¿Usted lo cree? Sí. Aleluya, sí, Él ya ha sido derrotado, y en el nombre de Jesús Él no tiene nada que hacer. Pero ¿sabe algo? El mayor gigante que Esteban Barrero tiene que enfrentar se llama Esteban Barrero. Porque Esteban Barrero sabe qué hace caer a Esteban Barrero. Daniela Trujillo sabe qué hace caer
a Daniela Trujillo, Manuel Becerra a Manuel Becerra, y así cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos sucede. Por eso el mayor gigante que usted debe enfrentar todos los días es usted mismo. Y la pregunta del millón es: ¿quieres ser vencedor? Uy, nadie, silencio absoluto. ¿Quieres ser vencedor en el nombre de Jesús? Pues te voy a dar la clave para que tú y yo podamos ser vencedores. Oh, alabanzas al Señor. Y esto lo encontramos a detalle en la escena de David, porque es que David ilustra esta historia o la escena de David, la batalla de David contra Goliat ilustra la historia que tú y yo, o el paso a paso de lo que tú y yo debemos hacer para vencer al gigante. Y está en el pasaje que tomábamos al inicio, el primer libro de Samuel, capítulo número 17, el versículo número 38. Y dice la escritura que cuando David le dice a Saúl: yo voy a ir a la guerra, David le dice: tú eres un muchacho. En fin, David lo convence, dice la escritura. Mire, y Saúl, ¿qué? Vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, ¿qué? Un casco de bronce, y le armó de coraza. Verso siguiente: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Verso siguiente: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Lo primero que hizo David para enfrentar a Goliat, perdón, el primer paso fue que no utilizó armas humanas. Porque le pusieron la armadura, le pusieron eso. Y yo me imagino a ese muchachito andando en la armadura, porque le pusieron la ropa de Saúl, y Saúl era un hombre grande. Yo me imagino a David caminando. ¿Qué pasaría? No podía moverse, no podía caminar, no podía ni siquiera estabilizarse. Y David dijo: no, esto a mí no me queda. Oh, aleluya. Yo me voy a despojar de esto que tengo en mí. Me voy a quitar todo esto, me voy a despojar de estas armaduras, de este armamento, de estos recursos humanos. Era lo mejor que podía hacer, ir con armadura, con protección. Pero él dijo: no, yo no voy a ir con esto. Yo me voy a quitar las cosas humanas y voy a ir con lo que a mí ya Dios me ha dado la victoria. Oh, aleluya. Se despojó de las cosas pesadas, se quitó ese casco de bronce, se quitó esa espada. Fue y escogió sus propias armas. Y la Biblia dice que cuando entró en el proceso de la batalla, la Biblia dice que David se le fue de frente a Goliat. No, señor. David era inteligente. Él dijo: si yo me voy de frente a Goliat, ese gigante me mata, ese gigante me acaba. Entonces David fue inteligente, y la escritura dice que empezó a batallar de lejos. Empezó a luchar de lejos, se mantuvo distante de ese gigante y empezó a luchar de lejos. Y la Biblia dice que no lo enfrentó con su fuerza, sino que la enfrentó con la del Señor. Y sobre todo reconoció que esa pelea no era suya, sino que era la pelea de Jehová de los ejércitos. Porque cuando Goliat le dice: vienes contra mí con palos, con piedras, ¿acaso yo soy un perro? Y lo amenaza. La escritura dice que David le dijo: sí, tú vienes hacia mí con espada, sí, tú vienes hacia mí con lanza, sí, con jabalina, pero yo vengo con algo distinto. Yo vengo hacia ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y esa es la forma, muchachos. Esa es la forma, hermanos, porque los hermanos adultos también tienen su batalla. Esa es la forma en la que tendremos que enfrentar al gigante que estamos
que enfrentamos a diario, alabanzas al Señor. Mire, no lo enfrente de frente, no le diga listo, voy con toda. El joven, el varón, que de pronto su gigante son las mujeres, no diga yo voy a enfrentar esta tentación de una y me voy a ir de frente, me voy a ir, venga pues, dígame pues. No, esa no es la forma, esa no es la manera, porque si lo haces así, ¿qué pasa? Caerás. Si tu prueba es la música, si tu gigante es la música, pues ¿qué vas a decir? Voy a poner el reproductor y me voy a orar, a reprender, a ver qué va a pasar. No, esa no es la forma. La forma que es como David, de lejitos, ve poco a poco alejando eso que te está impidiendo, ese gigante que hay en tu vida. Dele gloria al nombre del Señor Jesús en esta hora. Pero sobre todo, ¿sabe? Y esta es la clave de todo: no vaya siendo usted. Yo personalmente no voy siendo Esteban Barrero, porque es que Esteban Barrero es más regular. Yo voy el Señor Jesús. Señor Jesús, mira lo que yo estoy viviendo. Señor Jesús, mira por lo que estoy pasando. Señor Jesús, mira por lo que tengo en mi mente. Y esa es la forma en la que tú y yo vencemos ese gigante. Oiga, la sociedad dice que somos débiles, los jóvenes que somos débiles, pero mire lo que dice el apóstol Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y mire, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oiga, usted no es débil. Pero se lo voy a decir en el nombre de Jesús: usted no es débil. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tú no eres menos, tú no eres así un flaquito, tú no eres el que va a caer, tú no eres la decepción de la familia. No, si tú te metes en Dios, en el nombre de Jesús te lo digo, si te metes en Dios, si te humillas en Dios, si te metes bajo la cobertura del Señor, tú eres un joven fuerte que habéis vencido al maligno. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Oh, alabanzas al nombre del Señor. Mire, en la actualidad, como decía anteriormente, nos enfrentamos a gigantes, no físicos. Nos presentamos a gigantes que actúan en el silencio, en lo oculto. Pero yo te invito a que te despojes de aquello que te estorba, que te despojes de aquello que no te deja caminar bien, que te despojes de aquello que te limita el dar el paso hacia adelante. Quítate eso y verás que el Señor te dará la victoria. Y sobre todo recuerda algo, muchacho, hermano que me escucha en esta hora, que usted y yo tenemos al más grande de los grandes. Usted y yo tenemos al poderoso. Usted y yo tenemos al sublime. Usted y yo tenemos al que no ha perdido ninguna batalla. Usted y yo tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire, termino con lo que dice este versículo, Isaías capítulo 49, el verso 24 y el verso 25. Mire lo que dice la palabra de Dios: será quitado el botín al valiente. Isaías, yo quiero que lo pongan ahí, Isaías 49, el versículo 24, y yo quiero que usted lo lea conmigo. Isaías 49, versículo 24. Mire, léalo conmigo, dígalo todo. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el que es cautivo de un tirano? Verso siguiente: pero así dice Jehová, quizás el cautivo, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. ¿Y qué? Y el botín será arrebatado al tirano. ¿Por qué? Yo lo defenderé
y yo salvaré ¿qué? A tus hijos. Y yo salvaré a tus hijos. Oiga, el Señor Jesús es quien pelea la batalla. Padres que están en esta hora, en este lugar, les quiero decir algo, y es que la batalla no se dice o no se hace dando cantaleta. La batalla no se hace dando regaños y correa y demás, no. La batalla al Señor se hace pero de rodillas. La batalla se hace exclamando. Ya cuando un hijo está grande, cuando ya un hijo está adulto, que ya es consciente de sus decisiones, esto se hace de rodillas y pidiéndole al Señor. Pero hay una promesa aquí, que el Señor defenderá el pleito y que salvará a los hijos, es decir, que peleará por nosotros. Amado joven que me escucha, en el nombre de Jesús se lo digo, pelee, pero pelee con el Señor de su lado. Tal vez alguien diga que usted es un muchacho, tal vez alguien lo tiene en poco, tal vez alguien lo menosprecia, pero le digo algo: en el Señor los muchachos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, déle este aplauso al Señor Jesús en esta hora. Oh, aleluya. Yo no sé si haya alguien en esta hora que esté peleando contra un gigante, o que tenga un gigante con el que ha estado batallando hace bastante tiempo. Yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús y con fe, y es que si vienes en este lugar, peleas con fe, batallas con fe, te humillas ante el Señor, hoy ese gigante va a caer en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero invitar a alguien que quiera pasar a este lugar.